A lo largo de diferentes décadas, cineastas osados intentaron adaptar la historia de esta simpática familia con superpoderes. Nunca pudieron hacerlo bien. ¿Por qué? Nadie sabe. Este video intentará encontrar la respuesta. 3 adaptaciones de los 4 Fantásticos y no más. Empiezo. La primera adaptación es de 1994, época donde las películas de superhéroes eran entre malas y olvidables. La única excepción son las de Batman de Tim Burton. Las únicas, porque esta de la que le voy a hablar no es buena para nada. Esta película empieza con el Dr. Richard y el Dr. Victor, 2 científicos que se ponen a estudiar una energía muy poderosa que viene del cielo. Para eso fabrican una super máquina de la gran flauta. La cagada con todo esto es que el experimento sale para la mismísima mierda misma y el Dr. Victor muere. Pero al toque nos enteramos que él... Y como parece que tiene poderes, estos 2 tipos se lo llevan para estudiarlo. 10 años después, el Dr. Richard quiere estudiar al Coloso de nuevo y no conforme con haber matado a su amigo años atrás, ahora se lleva a 3 personas más. The Fantastic Four. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Al Dr. Ben, otro científico, a la Dra. Susan, que no queda claro si es científica, pero sí queda claro que está enamorada de Richard, y al Dr. Johnny, que no queda claro si es científico, pero sí queda claro que es el peor actor de la película. Panic! Panic! The panic! Read my sister here! Oh, well, I'm sorry. La cosa es que el Dr. Richard redobla la apuesta y en vez de estudiar al Coloso desde la Tierra, se van en una nave espacial a estudiarlo desde el espacio. Y llevan un diamante que los va a ayudar a controlar la energía. La cagada con todo esto es que este Danny DeVito trucho roba el diamante y lo cambia por uno igual que no se sabe muy bien de dónde sacó. Para sorpresa de nadie, todo el experimento del Dr. Ricardo sale de nuevo como la mismísima mierda misma. Se estrellan en la Tierra y por suerte sobreviven. Pero además de sobrevivir, adquieren locos poderes. El Johnny puede estornudar fuego, crear fuego con las manos y eventualmente prenderse fuego todo el cuerpo. Y volar. La Susana puede volverse invisible. Nada más. El Dr. Ricardo puede estirarse y el Dr. Ben se volvió todo de piedra. Aunque el poder más fuerte de esta gente es el de crear situaciones muy incómodas. Como esta cuando Ricardo y Susana se miran un rato largo sin decirse nada. O esta cuando Ben le hace upa a una mina ciega que no conoce. It's okay, I got you. O esta cuando la ciega se da cuenta que está enamorada de Ben. It's okay, I got you. You're safe with me. O toda la secuencia donde nos muestran que Ben está triste porque es un socotroco de piedra. La cosa es que los 4 fantásticos se ponen a investigar un laboratorio y recién acá, a los 50 minutos de la película, se da la primera pelea. Y es así. ¿Están decepcionados? Yo también. Pero tranca palanca que en un rato se viene una pelea ultraviolenta, se lo juro. Ok, polilla. Ahí en el laboratorio descubren un rayo que va a destruir toda la ciudad. Y también descubren al villano de esta película, el Dr. Doom. Un tipo que quiere robarle los poderes a los 4 fantásticos para quedárselos él. Y acá yo no sé quién actúa peor, si el Johnny que sobreactúa o el Ricardo que directamente no acusa nada. Ah, pará, me salté un montón de partes. Me salté la escena donde Susana hace unos trajes que nadie le pidió. La escena donde descubren que Victor es el Dr. Doom. Victor is alive. O sea, no lo sospechabas antes, Ricardo. ¿No te diste cuenta que nadie te entregó el cuerpo de tu amigo? Que no tuvieron ni entierro, ni velatorio, ni nada. Buah. Ah, y la mejor escena de todas. La escena donde Ben se reencuentra con la ciega. Ahora sí, los 4 fantásticos están encerrados, pero Ricardo saca su pata y tira la máquina. Ya con todos liberados, es momento de ver la gran batalla final. Y como es gran, y como es batalla, y como es final, es ultraviolenta. A todo esto, Ricardo había pateado el láser y el rayo estaba yendo para la ciudad.
Pero tranca palanca porque Juancito de repente pela el poder de la antorcha humana y vuela más rápido que el mismísimo Rayo y lo detiene en la escena más fea de la película. Y todavía queda la batalla final entre Ricardo y Víctor. Igual no es muy larga, se resuelve en un pim, pam, pum. Y Víctor muere. La cosa termina con Ricardo y Susana casándose, con Ben y la Siga enamorándose, y yo no sé si esto es el canon del cómic o es un invento del guionista, pero como la Siga hace esculturas con piedra, se enamora de un tipo de piedra. Pero qué poético. En realidad la cosa termina con la gente de efectos especiales demostrándonos que no sienten vergüenza ajena por su trabajo. Para la siguiente adaptación nos vamos a mediados de los 2000. Gran época para las películas de superhéroes porque salió Spider-Man de Sam Raimi, Batman de Nolan y los X-Men de Singer. Pero también había películas muy chotas como Daredevil, Superman Return y Gatúbela. Los Cuatro Fantásticos del 2005 y su secuela Los Cuatro Fantásticos conocen a Silver Surfer entran en este segundo grupo. En estas películas Ricardo y Ben son amigos y le van a pedir guita al Dr. Doom, que no es amigo de Ricardo pero sí es mal tipo, aunque no tiene poderes. Susana, interpretada por Jessica Alba, es la ex de Ricardo y la socia de Doom. Y también está Juancito, interpretado por Chris Evans antes de matarse en CrossFit para el Capitán América. Cuestión que ellos cinco se van al espacio con unos trajes azules, que bueno, el de Jessica Alba oportunamente tiene un escote porque si vas al espacio, qué mejor que mostrar las tetas, ¿no? En fin, ellos van a investigar la misma energía que la otra película y pasa lo mismo que la otra película. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. ¡Wow, wow, wow, wow! Los Cuatro Fantásticos llegan. Así los cuatro adquieren locos y delirantes poderes, los mismos que la película pasada, salvo Jessica Alba, que tiene un par más. Es invisible, puede hacer otras cosas invisibles, puede crear gente que no sé qué tiene que ver con la invisibilidad, y puede crear campos de fuerza que no sé qué tiene que ver con la invisibilidad, y tira unos rayos que tampoco sé qué tiene que ver con la invisibilidad. Did you know I could create a force field inside someone's body and expand it until they explode? Y hacelo, hermana, levantaría mucho esta película. Además tiene el poder de actuar como el orto, que no sé qué tiene que ver con ser invisible. I can try. Anger, rage, frustration. You're calling that the real world? Why are you destroying our planet? Can get in the way of that. ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué le pasa? I don't know. Aunque el poder más fuerte de este cuarteto es el de crear situaciones súper divertidas y requete graciosa que te morí de risa. La cosa es que ellos quieren revertir sus poderes. ¡Hey, Stan Lee! Quieren revertir sus poderes. Porque no la pasan bien. El que peor la pasa es Ben. Porque el día del accidente, el accidente del puente, su mujer estaba ahí. Andá a saber por qué. Y ahí mismo le dice, mira, todo bien, pero yo me quiero separar. Mirá, hasta me saco el anillo. Y otra vez hay una secuencia donde nos muestran que Ben está triste porque es un socotroco de piedra. Hay una escena eliminada que es muy rara, donde está su novia ciega, que también es escultora, y lo limpia. Creo que lo limpia, no sé, no se entiende muy bien, es muy raro, menos mal que la sacaron, aunque no sé por qué la llegaron a filmar. Igual no hay mucho tiempo para estar triste porque acá hay dos villanos. En la 1 es Victor Doom, que tiene el poder de manejar la electricidad y de convertirse en metal. Él al toque se convierte en un supervillano y secuestra a Ricardo y en vez de matarlo arrancándole la cabeza, lo congela poco a poco. Y después agarra a Jessica Alba y en vez de arrancarle la cabeza, la tira por un costado. La cosa es que se enfrentan en una pelea final re chota porque estaban parados ahí los 5 sin moverse mucho. Y lo derrotan porque Chris Evans lo calienta muy de golpe y Ben lo enfría muy de golpe y bueno, muere, qué sé yo. Peor que el pim pam pum de la película anterior, mira. Y en la 2 el villano es Galactus, que es una nube. Asumo que los fanáticos de los cómics enloquecieron cuando adaptaron esto a esto. Y también se suma el personaje más emo de las películas de superhéroes, el surfista plateado.
Él es un chabón todo plateado y desnudo que anda en una tabla de surf y tiene el poder de volar, el de ir a los pedos, el de congelar cosas, el de tirar rayos y el de proyectar películas en la panza. Aunque su poder más fuerte es el de ser un depresivo que está todo el tiempo melancólico. All that you know is at an end. I have no choice. La cosa es que Ricardo y Jessica se están casando y ve un montón de gente. ¡Hey, Stan Lee de nuevo! Y ve un montón de gente, pero cae la nube esa a tragarse la tierra. Qué sé yo. Hay solamente 2 momentos de acción en toda la película. Uno cuando se está por caer una vuelta al mundo y los 4 fantásticos la paran. Y la otra es la pelea final entre Chris Evans y Victor. Ah, sí, porque él... Pero no explica muy bien cómo y tampoco nos importa, ¿no? La cosa es que Chris tiene todos los poderes de sus amigos por una cosa que no vale la pena detallar. Y así se enfrentan en una batalla super final. Y después de eso, el surfista plateado se enfrenta a Galactus, que no es una pelea en realidad, porque lo único que hace es absorber a Galactus. Así que así termina la película. Y yo creía que estas 3 películas eran malas, hasta que vi Los 4 Fantásticos del 2015. En esta época los superhéroes estaban en su época dorada porque ya existía el universo de Marvel. Entonces los de Sony dijeron, ahora sí nos va a salir una buena de Los 4 Fantásticos. Pero no. Acá es lo mismo de siempre, ¿no? Está Ricardo, interpretado por el pibe de Whiplash, Susana, interpretado por la pibe de House of Cards, Ben, interpretado por Billy Elliot, y Juancito, interpretado por Michael B. Jordan, antes de matarse en Crossy para Creed. Y también hay un villano, que es... Victor Von Doom is on here. ¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿No hay otro villano? Bueno, acá llego a la conclusión que el problema es Doom. No porque sea un mal personaje, sino porque es Jetta. Y por eso las películas son una mierda. Yo creo que para la próxima deberían probar con otro villano, no sé, el Dr. Neurus. Bueno, esta gente va a una dimensión paralela a estudiarla y ahí hay como una explosión y adquieren los poderes. Pero, eso pasa recién a los 50 minutos de la película. 50 minutos. O sea, antes de eso hay puras charlas. La charla de quiero ser científico pero no me dejan. La charla de este experimento es súper secreto. La charla de ¿qué música escuchás, amiga? La charla de vos tenés que ser buen hijo, Michael B. Jordan. La charla de dale, sumate a mi proyecto, amigo. La charla de ¿quién fue el primer hombre en la luna? Y después de todas esas charlas están todas las escenas de ellos construyendo la máquina. ¿Saben por qué es mejor la versión de 1994? Porque la máquina ya estaba construida. Después de todo eso viajan y adquieren locos y delirantes poderes. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, 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 wow. Los 4 fantásticos llegan. Y uno creería que ahora sí la película arranca. Pero no, porque después se los ponen a estudiar como si fuesen un drama médico tipo Doctor House. Y después, a la 1:10, se da la primera pelea. Ben contra Ricardo. Esto no es mejor que esto. Después vuelven a viajar a la otra dimensión donde se encuentran con Doom, que también tiene poderes, principalmente el de crear una maquinola para destruir nuestra dimensión, y podrían haber tenido una super batalla final que levantara un poco la película esta. Pero no, lo derrotan en un pim, pam, pum. Y la película termina. Gente, hicieron una adaptación peor que la de 1994. Peor que esto. Bueno, nos vamos.